consorciando este emprendimiento comunicacional de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires. Hoy con equipo completo. Leo, Fabián, Marcos, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo Te tranquilo. veo luminoso, bien, con mucha energía. Acá, Muy bien. verde Muy bien. pero maduro. Muy bien. Avisémosle a la gente que baje el brillo. Exacto. Podríamos hacer Nos faltaron los anteojos de Nos faltaron CQC. los anteojos de Mario acá, pero bueno. Está power la camisa. Está hoy. muy bien. Pero bueno, Sos todo el tiene centro su de la onda. fiesta. Nunca, jamás. Siempre atrás suyo, Qué comandante. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Todo bien. Todo bien, acá trabajando con la diplomatura, Sí. cerrando ya las inscripciones para comenzar el 15 de abril. Comentémosle que el contador Lovera está a cargo como director académico en la UCASAL, la Universidad Católica de Salta, de una nueva diplomatura en Administración de Propiedad Horizontal. Correcto, y ustedes me acompañan como en el cuerpo docente, así que la verdad que sí, contentos con el efecto y con la repercusión que tuvo. La publicidad funcionaron muy bien, hay muchas consultas, muchas inscripciones. Así que si alguno se olvidó, digamos, Sí, de anotarse, y además, Lo puede además para incorporar. propietarios, para profesionales, Totalmente, no los es, para, profesionales, no. no es solo para administradores, sino para todo. y viene con la idea, de hecho el cuerpo docente que ha armado está pensado para eso, con alguna idea media rupturista de ir directamente a la vida del administrador de lo cotidiano, con la práctica por sobre todo, pero nos venimos bien por suerte. Venimos trabajando fuerte también, bueno, con lo que ha sido las declaraciones juradas, lo hablamos en Exacto. programas anteriores, y también con las renovaciones. ¿Cómo vienen las renovaciones? Porque hemos tenido mucho inconveniente con gente que no le da seguimiento del trámite, que se le complica. ¿Cómo lo ve Fabi? Mira, el tema es que se olvidan, lo que nosotros vemos que se olvidan de hacerla al año. ¿Sí? Que es un trámite y que después no se lo ponen en algún lado, no se lo recuerdan en algún lado. Che, dentro de un año lo tengo que volver a hacer. Entonces, bueno, nosotros se lo recordamos un mes antes, ¿sí? Como servicio. Pero obviamente, si vos lo haces en forma particular, bueno, te tenés que anotar en Tendrías algún que lado. implementar la pulserita, la que le hace el ruidito, ¿viste? No, esa pero- pulserita, entonces pero no cuando se- empieza a vibrar es porque se le está venciendo. Un cable conectado a 220, una No, patadita. no, la No, no. pulserita nueva, esa que hay, No, que es ahora un tema, usan todos es un los tema de famosos. recordatorio nada más. Claro. Es decir, a ver, nosotros lo ofrecemos dentro del servicio de la empresa y obviamente un mes antes nosotros le mandamos ya directamente lo que se necesita para hacer la renovación y ahí capaz que se acuerdan del curso, que no lo hicieron, el curso de actualización. Bueno, tuvimos que poner una fecha último momento. Sí. Exacto. Bueno, Este año desde pasó. FEBA habilitamos en 2026 un curso 1.25. con la temática 2025 porque teníamos un montón Claro. de rezagados que no habían hecho el curso. Sí, sí, sí. Entonces pasa, o se enteran ahí, quiere decir, ahí lo que estamos haciendo es comunicárselo un mes antes, entonces más o menos tenemos ese changüí de que el cliente, alguien se lo recuerda. Cuando vos lo haces en forma particular, bueno, te lo tenés que anotar en una agenda, porque realmente al otro año, con la cantidad de cosas que el administrador hace por día, te podés imaginar que si no se lo nota en algún lado, no hay un recordatorio, no hay algo, y muchos terminan sabiéndolo cuando en realidad hacen un pedido de algo, pedido del certificado de acreditación y le dicen, no, mirá que está vencida. Cuando mandan a hacer la rúbrica de un libro, ¿sí? Entonces cuando lo pide el escribano, se lo rebota el repack porque está vencida. Había una idea, ¿no? No se materializó. Había una idea de pasar las declaraciones juradas a la renovación y concentrar Sí, eso. que estén- Eso también que estén hubiera antes de sido la bueno renovación. para que el administrador supiera que el vencimiento de su declaración jurada era pero que paralelo a su vencimiento de matrícula Pero y eso hubiera creo que unido- estás en lo mismo, porque ¿Sí? y si no recordás cuándo vos tenés que renovar, Acá la diferencia no- va a ser que no recuerdo ni cuándo renuevo ni presento y la tampoco Ninguna voy a de las presentar- ninguna de las dos. Y Claro. ¿sabe qué? Se atrasaría más, por eso le recomendamos al administrador que se lo anote. Sí, pero eso sabés cuándo Sí. va a pasar, hasta el día que haya un juicio ejecutivo y la fecha de firma del administrador no tenía la matrícula Claro, vigente. obviamente. la inhabilidad del Y título. venga el Entonces, venga el ahí abogado me- ahí del me voy a deudor, preocupar. venga el abogado del deudor y le diga esto. O se haya hecho una Claro. contratación o algo y no lo cumplan y quieran ejecutar un contrato Claro. y la empresa contratista dice, pero a mí me firmó el contrato este señor. ¿Y este señor que yo no tenía la matrícula vigente? ¿No era representante legal de la persona jurídica? Eso todavía los jueces no se han expedido. claro. Yo creo que van a encontrar una solución salomónica, no creo que vaya a ser absoluta, pero el administrador está corriendo un gran riesgo. Claro, exacto. Un gran riesgo.
Sí, así que bueno, pues está pasando eso y ¿cómo es? Se están enterando en esos momentos y ahí, bueno, hace la renovación, pero como te digo, muchos no tienen hecho el curso. Tenemos, antes de publicitar los sorteos, contarle a la gente que tenemos un programa en el cual va a estar una consorcista, integrante de varios consejos Varios de consejos. Se propietarios. las trae, es así Claudia- que se las trae. Claudia Didio nos va a estar acompañando porque estamos en esta campaña de recibir consorcistas que vienen con problemáticas distintas, con distintas realidades, con distintas experiencias, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes, escribirnos, contarnos de qué quieren hablar y coordinar con nosotros una visita a los estudios de Consorciando, tanto acá en Mar del Plata cuando grabamos como en Capital. Pero también, si nos dicen estamos en el interior de la provincia, nos gustaría que nos vengan a visitar, coordinamos, tratamos de buscar un lugar donde grabar y los vamos a visitar, así que los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, nos acomodamos y recibimos a Claudia. Mientras tomamos un café bien frappé, abrimos un nuevo bloque de Consorciando. Nos acompaña Claudia Didio, que es propietaria y es miembro del consejo en Mar del Plata, en Bermudas, en Capital Federal también. No. Capital no. No. Soy Pero propietaria, pero sos no. propietaria, pero bueno, pero formás parte de varios consorcios Sí. en los cuales me imagino que verás, Claudia, cómo estás, varias diferencias, ¿no es cierto? Contanos un poco cómo es la experiencia de ser miembro de consejo de propietarios en varios lugares con sus propias idiosincrasias locales. ¿Por cuál empezamos? Dice. ¿Dónde empezamos? El que quieres. Por Pilar. Ah, No, por Pilar. arranquemos por Ahí Pilar. está, Claro. arranquemos. Vamos por Pilar. Pilar, somos 5 en el consejo. Cada uno tiene una tarea y el barrio es muy especial. Definamos Todos especial. los barrios son especiales. Es muy- porque, Definamos especial. Cada uno Claro. tiene su magia. Es muy el especial término porque especial. siempre la se gente no se queja, involucra, la gente no se se involucra queja, y se queja todo el día. Todos los consorcios. Entonces, Pero eso todos pasa en los todos lados, ¿eh? Hay como Sí. algo que se llama país. consorcios. Sí, sí, ¿Qué es eso? Y Nacionalidad. Somos todos tribuneros. tal cual. Y bueno, nosotros como consejo también a veces nos equivocamos. Tratamos de buscarle la vuelta a esto, al otro, pero bueno, también tampoco no sabemos mucho del tema. ¿no? ¿Cómo, Pero- cómo están articulados? pero- ¿Ustedes se reúnen con el administrador? ¿Se reúnen primero solos? ¿Cómo Primero nos reunimos solos, tenemos un intendente que bueno, por lo menos nos tira las cosas, los temas, y bueno, y nos juntamos con él, nos juntamos ¿Pero por qué? solos. ¿Qué administran ustedes? No, pero el intendente se ocupa de, bueno, las obras que hay que hacer, no sé, se rompieron los faroles, las farolas, la máquina, es como que está En todo el mantenimiento. en todo el mantenimiento, o si tiene que pedir presupuestos, también está él, Bien. por más que esté el administrador. Es como que está en el medio. Digamos que funciona como pivot porque al estar, Claro. por ahí al estar más en contacto con el problema, con la necesidad Y de con los resolución, empleados del barrio también. claro, toma como primera medida y él le traslada al administrador. No, al consejo. Al consejo y al Ahí está. y al administrador. administrador. Por No, eso. bueno, A los sí. dos. Sobre todo, ahí es donde quería hacer la diferencia, le traslada al consejo. Nos traslada a nosotros y a su vez también Ah. a ellos. Pero muchas cosas primero a Pero nosotros. se Para llama ver, consejo para, Salvémosla de propietario. Sí. Marcos. al consejo. Salvémosla. Yo la quise salvar, digo, al consejo no. Por al eso. administrador. Yo estaba con el No, consejo, no, el no, consejo no. Porque, ¿qué Y bueno, No, pero tú tienes una explicación que dijiste, la voy a dar muy sucintamente, que es una de las grandes modificaciones que se hicieron en el 2015 y que un poco como que se operativizaron en Provincia de Buenos Aires hace 2 años y se están recién ahora operativizando. Este programa también fue una parte de esto de la docencia o de las voces o de escucharnos entre nosotros y debatirlo, de que el Código Civil en el 2015 cambió Sí. aquello que era el reglamento como algo que era un acuerdo de privados y que era lo que regía, que decíamos esto es lo que rige y no rige nada más que esto,
al 2015 que el Estado argentino dijo no. En la propiedad horizontal no rige lo que ustedes quieren, rige esto. Y ustedes tienen este ámbito para discutir algunas cosas. Y ustedes pueden discutir algunas cosas. Pero la base de lo que tiene que pasar en la propiedad horizontal, que ahora es una persona jurídica, es esto. Eso a veces no está escrito en los reglamentos, está escrito lo viejo. Entonces ahí se genera ese choque de cuestiones que hoy quizás la tenga que hacer el administrador y no la hace, y la hace el consejo. Bueno, lo que pasa es que y ahí es donde ¿cómo entra el cambiás, choque ¿cómo cambiás de Yo- golpe 60 no años de podés, costumbres no arraigadas? podés, no, Porque, no bueno, Yo lo que veo, la diferencia entre lo que es Mar del Plata y Buenos Aires, es que Buenos Aires es como que te dan más bolilla los administradores. Buenos Aires, ¿qué le Acá llaman al Buenos Aires? consejo, Al AMBA. Pilar o AMBA. AMBA. ¿Será que uno vive ahí? No lo sé, pero yo vengo bastante a Mar del Plata, vengo 10 días en el mes, me quedo. Acá es como que la palabra del consejo es lo mismo que la nada. Por lo menos con esta administradora que tuvimos muchos años. Sí. Es como que yo venía, nos reuníamos, encima yo ponía mi espacio, mi departamento, nos reuníamos todos, acordábamos algo, llegaba el próximo mes y ella hacía lo que quería. Claro. Y por lo menos allá, bueno, uno habla y es como que está más atrás del consejo. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Bueno, hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Y en el consejo acá en Mar del Plata eran toda gente foránea, digamos, Sí. a la ciudad? ¿O es Éramos 2 de Buenos Aires y 3 de acá. Ah, bueno, se ve bien una mayoría de marplatenses habitacionales, Sí, digamos. sí. Que seguían el Sí. día a día, digamos, bueno, del por eso, consorcio. porque- Sí. No, Seguía- porque también Pasa. está muy arraigada la creencia en toda la provincia de Buenos Aires que Mar del Plata sigue siendo esa ciudad turística que funciona de Exacto. diciembre a marzo y Nada hoy que- por hoy nada que ver. se ha convertido en una ciudad de 365 días. Y o sea, y una ciudad turística que funciona de lunes a lunes, Claro. o de viernes a lunes, digamos. Claro. O sea, también Y la yo- gente estira mucho porque también hay conectividad, hay gente que viene los fines de semana a hablar y se lo hace largo y sigue trabajando porque hoy lo puede hacer a distancia. Yo me dedico a No es eso solamente ahora. vacaciones, claro. Yo mucha me gente dedico así. a alquileres de departamentos temporarios. Claro, bueno, Claro. ahí está. Así que lo Y está veo día a prohibido día. El No, contador, este- el contador Lovera cada vez que viene está trabajando, viene con la notebook y está todo. Está mi mochila acá abajo. Sí, por eso. Si hay que presentar una declaración jurada, sale. Ya sale. Dale, sí, corriendo. sí, sí, O eso algún funciona matricular algún ilegal. Matricular ilegal. No, ejemplo. porque es feriado hoy. Asesoramiento. Ay, no, hoy no no, iría. no, pero para el Ay, no, asesoramiento pero no. podés juntar la documentación. Para el asesoramiento no tenemos feriado, digamos. No, Eso sí es me una ayudaba realidad. mucho cuando estábamos de director, No, se agarraban los ilegales. No, de hecho, Con- tomo algunas frases de lo que dijo Claudia para que también entendamos que muchas veces el administrador también se enfrenta con ese problema o con este problema que es con un consejero, con un consejo que venía ostentando determinados poderes. Que hoy llega un administrador nuevo y te dice no, porque en realidad y te da toda la explicación. El código dice Bueno, esto, usted. Claro, y el consejero te mira como diciendo. revisa. Lo hablamos hace 2 o 3 programas. Con Hablamos- otro, pero fue con otra visión, la con- visión del del administrador. administrador, claro. pero lo hablábamos con Marcelo. Sí. Te pone en la asamblea y te saca el consejo. Bueno, Sí, Sigue pasando. Sigue pasando. Ha pasado. Sigue pasando. Bueno, yo con respecto a eso también traigo a colación que yo participé del Encuentro Nacional de Administradores de Consorcios de Chile en marzo. En Chile, el Consejo de Administración, todavía denominado así con las últimas reformas en la ley de propiedad horizontal que tuvieron, es el que designa y remueve al administrador. Bueno, acá también pasaba eso, pero eso era una creación de un escribano Bueno, allá que no. le había dado Es un superpoderes instituto que al- nace de esa manera. Claro. Por lo tanto, la asamblea podría tomar determinadas decisiones, pero el consejero... Pero que se delegaban llama los consejeros sí. el caso. Y es el consejo el que lo decide. Sí. Sí, Bueno, eso me llama la acá vos atención. fíjate que el consorcio es una persona Y jurídica. a mí me parece que está bien. Bueno, Bueno, ¿ves? Ahí está, pero acá Está está el bien, pero contrapunto. A mí me parece en que el está derecho bien, porque argentino está somos prohibido. los que estamos. está bien, pero en el derecho, está el prohibido. derecho argentino está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. Está sí, sí, prohibido. sí. Entonces, Sí. ahí hay una situación de cómo. Yo lo que creo que el mejor escenario es que el administrador trabaje mano a mano con el consejo. O sea, Sí. hay que fomentar ese diálogo, esa construcción, porque a su vez que el consejo sea
el amortiguador de todas las cuestiones de los demás propietarios. Y además, esto es como le decimos a los administradores, viene un inquilino de un departamento o de una casa. El administrador no tiene que tener relación con el inquilino, porque la relación es con los propietarios, no es con los inquilinos. La relación del inquilino es con el propietario de ese departamento o de esa casa. Porque el obligado al pago es el propietario o el poseedor. Y el inquilino es un tenedor. Lo dice el código. Entonces, ¿cuál es la situación? Señor propietario, su inquilino nos está diciendo esto. Usted mantiene el reclamo de su inquilino y lo involucrás al propietario. Y después le contestás al propietario. Ahora, el problema que hay, y yo celebro que el REPAC haya sacado este año como actualización la comunicación, es que los administradores tienen que notificar y mantener informado a todo el consorcio y no solamente al consejo. Y quien revisa es el consejo. Entonces, si un consorcista a mí me pide, como administrador, le pide a un administrador, le pide determinada información, vos tranquilamente le puede contestar, yo ya se la di a su consejo. Y a utilizar y darle fortaleza al consejo y no decirle, no, yo no tengo por qué darle información y ponerse a pelear. ¿Sí? Porque ahí es donde se pelea con todos. Y en realidad después son todos propietarios y el administrador vuela. Sí. Y después el que está a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, cuando estamos enfermos, cuando nos pasa algo y te vas a hablar, va a ser el vecino que está al lado. No va a ser el administrador que no está. Sí, sí, Entonces esa relación uno la tiene que fortalecer, pero asociativamente, digamos, que sea un instrumento, no que se peleen. Porque muchas veces dicen, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a los administradores? ¿Prefieren consejo o no prefieren consejo? ¿No? ¿Cuántas veces hemos esto en nuestro ámbito? Un montón de veces esto se debate. Y aclaremos algo también, claro, que se me ocurre la pregunta porque nos la hacen. ¿Qué pasa en el caso de en la asamblea habría que decidir consejo y no se decide porque nadie se postula? Claro. Es el único, por algo es el único órgano optativo. Claro, es optativo. Por eso, aclaremos que la administración y el consorcio sigue funcionando, porque si no queda en una situación de... Yo, por ejemplo, soy propietaria en Capital, ahí tengo los departamentos temporarios, y el administrador está en el mismo, él está en el mismo edificio. Es un propietario. Un propietario es. Claro. Y somos, cada vez que vamos, 3. Ah, No hay consejo, no hay nada. Bueno, son 9 pisos, 8 pisos, creo, serán 12, 13 dueños ahora. Y bueno, yo la verdad que, acordamos, fui a la reunión, acordamos un montón de cosas, nada. Ahora lo llamé, lo llamé el otro día. Le digo, mira, perdóname, eso fue en agosto. Mirá el mes que estamos y todavía no. De todo lo que dijiste, solamente una cosa sola están haciendo. Y no, porque mira, tengo una reunión, me cortó. Le digo, bueno, llámame mañana. Bueno, el otro día, a tal hora, quedamos en que lo llamaba. Bueno, lo llamé, mira, se cortó, no me llamó más. Bueno. Ahora no sabe lo que le espera. Eso es un problema. Ahora no Está bien, sabe lo que le espera. pero vos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires nosotros determinamos que... Esto es capital, ¿eh? No, pero en provincia de Buenos Aires nosotros determinamos que el correo electrónico de los propietarios y el del administrador, que está publicado en el registro, y que además es obligatorio que lo tengan las expensas, es medio fehaciente. Reemplaza hasta la carta de documento. Para que los consorcios no gasten plata en cartas de documento y en gastos... mira, vos no lo sabía. Bueno, el artículo 5.3 del anexo 1 de la disposición 27, que es la que reglamenta el funcionamiento de los administradores, la reglamentación de la ley del registro, establece que es así. De esa manera ya no es que te van a cambiar el número de la puerta o esto, el correo le llega y no te puede bloquear. En cambio, y justamente lo que se saca de juego es el WhatsApp, el Telegram, el mensajito de texto, que si yo te bloqueo, vos no me notificás más, o no te atiendo. Entonces, si vos no me atendés, no hay comunicación. No puede haber no comunicación. Tiene que haber una comunicación. Entonces, el correo electrónico vino a resolver eso. La provincia de Buenos Aires, unánimemente, debe una pandemia, por la ley 15230, aprobó el domicilio electrónico. Que todos lo aceptamos para ARCA, lo aceptamos para ARBA, porque nos llegan ahí las notificaciones y todo. Sí. Pero bueno, eso justamente se dio en pandemia y ahora se utiliza de esta forma. Y eso lo que genera es que a vos te mandan, más allá de las plataformas,
Porque las plataformas te mandan cosas o te las suben, ¿no? Ustedes que son... Sí, se envía por Bueno, diferentes envían cosas, todo, envía por la por eso aplicación. despensas. Despensa, tienen claro. plataformas de despensa, yo uno de los principales liquidadores de la provincia de Buenos Aires. Lo que genera es que el intercambio, más allá de los mensajes que tienen las plataformas, sí. son mensajes de texto. Pero el correo electrónico tiene que salir del administrador hacia los consorcistas y de los consorcistas hacia el administrador de forma bidireccional, que es lo que traba el agotamiento de la vía consorcial. Porque el registro no te toma o de una denuncia si vos no agotaste la intimación al administrador. Dice, señor administrador, usted no hizo esto. Expliquemos en qué Claro. momento se agota la vía consorcial, porque eso es un kit fundamental. Claro, son Sí, 10 importante. mails, es uno, Claro. son, digamos, Carga Es el mail no contestado, con Con un un plazo mail no- razonable de 5 días. Ok. Ahora, si vos no le podés decir, contésteme en 7 horas, si no, agoté No. la vía. O sea, esto es como la carta de documento que te dice, intimo en 24 horas. Pará, ¿y qué sos vos para intimarme en mí en 24 horas? O sea, generalmente son fórmulas Sí, que sí. se usan, pero no No. son. El No, plazo no, razonable eso. son 5 días, que es un plazo que no es tan exiguo, tampoco es tan largo, y que son 5 días, como para responder. En todo caso, el administrador lo que puede decir es, tomo su reclamo y le haremos una devolución. Porque capaz que no tiene la información que usted le está pidiendo, pero hubo un feedback, ¿no? Porque lo que se busca es bajar eso y no el audio del WhatsApp del grupo de propietarios. sí, Sí, general- sí, que y eso toda no. Es esa peor, yo creo que los grupos cuestión habría que que- prohibirlos. Igual de lo que vos estás planteando, Marcos, generalmente, o en muchos casos, lo que se da es el administrador corta la comunicación con ese consorcista porque lo considera problemático, tóxico, Tóxico, como la vos palabra le- que le- usa el la que autor. quiera. Y se da una situación, aprovechando la presencia de Claudia, que el consejo lo interviene, ese administrador lleva el tema al consejo y el consejo interviene de alguna manera y terminan peleándose los vecinos. Y es lo que vos decís al principio. Claro. Se pelean entre vecinos sin saber que el administrador mañana se fue, porque lo sacaron, renunció, lo removieron, y se pelean entre ellos. Es terrible eso. Eso es lo Y peor. llega un momento que es insostenible la convivencia. ¿Y dónde cae? En la desidia. Pues ya después nadie participa en la asamblea. Nadie quiere quiere nada. Claro. Y es capaz lo que vos decías recién en Cava, que van 3. Sí, pero aparte es un tema de valor, porque después tu lote, tu chacra, tu casa, tu departamento, si vos tenés una administración No, te ordenada afecta todo. y es un edificio sin conflicto, vale en la sociedad Totalmente. Y que eso es lo que tener un venís, edificio que es un Mantener- desastre. mantenerlo, Porque todo. mirá, me lo vendieron re barato. Sí, te lo vendieron re barato porque tiene o juicios que no sabés todavía que tenés que pagar, por ejemplo, y que no te hicieron el informe Problemas bien. edilicios que vas a Claro, saber. problemas edilicios que no No, sabés, y yo entonces... por eso me pues, meto. Yo claro. cuando hay líos, me Ahí meto ahí como ahí consejo. hablaron de problemas edilicios y me interesaba entrar ahí, porque hablando que estás también en Capital y todo, ¿cómo ves el tema del mantenimiento edilicio tanto en un lugar como en otro? ¿Se persigue con el mismo ahínco el No. mantener? No sé si tiene que ver con el tema del administrador, ¿no? No. No, Claro, no. si es persona o es el Claro, administrador en tu como caso, actúa. ¿cuál es No, tu cómo experiencia? actúa. A mí me Claro. parece que es un poco eso. ¿Cuál es tu No, experiencia? allá sería en Bermuda, donde vivo yo, ahí es bastante, estamos continuamente con el... Exigencias de los sí, vecinos. sí. Sí, esto, mantengamos el barrio. Sí, Mismo hagamos también- nosotros, hagamos también esa y también, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, que no tenemos Hagamos- gimnasio, tenemos ganas de ¿Hay a comisiones? poquito, hay hay pocas, ahora dijimos que le íbamos a activar. Hagamos esa aclaración. Porque todo el también mundo para- exige, bueno, a ver. Para la Claro, gente que ocupa- ocúpense, comisión. ayuden. No, pero depende, lo que pasa es que el problema de Bueno, las comisiones, y porque me ha tocado sufrirlo como consorcista, es el viejo axioma del general que a veces un camello es un caballo hecho por una comisión. No, es Tiene que, que es ser que- es que gente, hay, es que hay un problema que es tiene que ser la gente comisión, que claro, que pero esté capacitada para sí, lo que sí, va a tratar. pero además, Sí, bueno, esto también. requiere de conducción y la conducción es del administrador, no es de otro lado. Primero le tiene que explicar a la gente que la comisión ya no es más asesora del consejo, es asesora del administrador. Bueno. Entonces eso ahí es no un drama. Ahí es un drama. Ahí es un drama, porque está la pelea de esto. Entonces, para resolverlo, que sea, la comisión es asesora de la asamblea, es asesora del conjunto de todos. Entonces, bueno, trataremos, y nadie discute, los proyectos de la comisión.
Pero alguien siempre le analiza la viabilidad económica. ¿Y quién es el que analiza la viabilidad económica? ¿El consejo, que es que representa a los que ponen plata, o el administrador? ¿No? Y ahí entra el debate, el juego empieza ahí. Que ese es el gran tema. Ahora, en algún punto tienen que encontrar un medio para, más allá de la formalidad que dice el código, porque en eso tampoco hay que ser tan estricto, digamos, en el sentido de la convivencia, porque no se puede estar todo el día peleando. Todo el día con la ley. Lo que pasa es que a veces, es terrible. No a puede veces vivir. choca No puede vivir. el interés del que paga la expensa con el interés del que tiene la responsabilidad de la ejecución de la obra con su matrícula también. Sí, yo lo que veo que en realidad hay mucha discusión y mucho ataque en los casos de propietarios que quieren que determinadas cuestiones se hagan bien, consejeros o no, Sí, 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 sí. versus toda otra parte del barrio que dice todo lo contrario. Hagámoslo barato, no importa si está bien, si no... O no lo hagamos, hagamos. o no nos importa, Ese es un porque problema. esa ley no se aplica acá. De hecho, Bueno, A mí estamos... me ha pasado, ¿por qué contrataste en blanco una vez que tenemos que pagar el IVA? Bueno, por ejemplo. ¿Por qué factura? volvamos al cartelito que yo le digo a los lo administradores. Las obligaciones no se votan. Ahora, Sí, sí. eso es el tema de que si vos en la provincia de Buenos Aires tenés en barrios privados la obligación de tener un guardavidas, no tenés que votar si vas a Eso no contratar se- un guardavidas. Eso no se puede No, y votar. por suerte en Claro. ese barrio jamás hubo problema. Bueno, está bien, bárbaro. Pero, Nunca fue una pero- discusión. Bueno, pero digo, la pregunta que le tiene que hacer en el orden del día es ¿sostenimiento del servicio de guardavidas o de qué forma tapamos la pileta? Y, y avisar que hasta ese momento no la va a llenar de agua. Claro, Y horario, que no horario está de habilitada, uso y esas o cosas. que no va a estar habilitada No, y eso- hasta que no se resuelva no, eso. Y eso deriva, al menos también deriva problemas con las colonias. Bueno, los chicos de Entran- tercero, entran los gente de afuera o seguros. no. Sí, sí, Y por el ese otro es un lado, tema. creo que para seguir con la línea de los consejos, hoy hay ciertas situaciones donde los consejos extralimitan su función todo el tiempo. Es un jugar a ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me permite el administrador llegar. Y hay muchos administradores que entran en el juego de permitir, Obvio. porque mientras vos permitas, o yo Sí. permito, mientras tanto sigo. Fue responsabilidad tuya, aparte, si falla. Digamos, y eso tiene Y que eso ver es lo con... que pasó. Es que por eso, un par eso es de lo que yo te digo. A Eso es- veces pero- uno decide y tratan de segregar al que Totalmente. tiene la responsabilidad con su matrícula de las Totalmente. acciones que toma. Y pasa. Estamos hablando de consejeros firmantes de cuentas de banco, consejeros que autorizan Que no o deberían. consejeros que autorizan o desautorizan una Bueno, pero los bancos no lo concesión. tendrían que permitir. No, Digamos, hay un montón de situaciones que se dan, por eso me parece que es importante una apertura de ciertas y determinados actores de la propiedad horizontal hacia que los consejos y los consejeros también se formen. Porque hay un problema gravísimo donde hay un desconocimiento en alguna parte y en otra parte hay un aprovechamiento de la instancia donde juegan y el administrador queda en el medio. Que Es un yo tema entiendo que el eso. administrador frente a esas instancias puede elegir renunciar, Claro, pero pasa que se va Lo que pasa es que Pero no pasando- podemos solucionar tiene todo que con la entrar, renuncia. Claro, pero... No, yo lo que no puedo avalar es que solucionemos todo con la renuncia. No, ni Yo pedo, creo por eso te que- digo. No. Tampoco es... Por eso te digo, porque llega un momento que se te terminan los 2.700 matriculados que tiene la provincia. Total. Hay un tema A mí de me esto parece de- que siempre tiene que ver el administrador, si le hace caso al consejo o no le hace caso, es lo que hablamos, bueno, lo que vos decías. Es como que el administrador, si le hace caso, está todo bien. Si no le hace caso o no, pero y ahí entramos nosotros tuvimos unos años Bueno, pero en es- el eso barrio. del hacer caso es porque hablamos de una Pero- situación de... pero así es todo, Pero me no hablamos parece. del mismo escalón. Porque acá justamente los propietarios tienen que entender que el administrador no está debajo de los propietarios. Digamos, como profesional, el tipo está cumpliendo una actividad rentada, profesionalizada, que está siendo vigilada por obligaciones que están previstas en el código, y que no es que tiene que hacer caso o no, sí le tiene que hacer caso a la asamblea. Y ahí está el tema. Me parece que el clic que tenemos que terminar de hacer es que de alguna manera las asambleas, primero, tiene que haber asambleas más recurrentes, Sí. que no una sola cada tanto, Una vez al pero año. después hay un montón de otras situaciones. El otro día veíamos con alumnos, yo les explicaba, miren que la rendición de cuentas
no los exime de la responsabilidad del artículo 160 que mañana le puedan hacer por un error, porque cuando uno rinde cuentas es otra cosa. ¿Y cuándo tiene que presentar la rendición de cuentas? El código pone un plazo que nadie cumple, por ejemplo, ¿sí? Y además, porque la mayoría de los administradores lo lleva cuando tiene que renovar el mandato y no cuando tiene que hacer la rendición Lo de hablábamos cuentas. el otro día, lo hablábamos con Y bueno, Leonardo el hay otro todo día. un tema de todas estas cosas que son, pero a lo que voy es tan complejo. Inclusive esto de los, me interesaba por ahí profundizar esto, lo de los alquileres temporarios, ¿no? El otro día veía un fallo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara Nacional Civil, respecto de la prohibición de alquileres temporarios, porque el reglamento tenía esa prohibición, muchos reglamentos antiguos y otros nuevos también, tienen que no se puede hacer ni alquileres diarios o temporarios, y que había quedado una fórmula, porque en realidad no había sido la decisión de la gente que había, sino que cada uno que va comprando va adhiriendo a ese reglamento y queda conformado porque el reglamento forma parte del título. Y Lo que después pasa que ahí- no había mayorías para cambiarlo después. Ahí ¿viste? tiene que haber pero 100 ahí es- todo, ahí 100% es un es. defecto- Sí. ahí Entonces, es un defecto ¿ves? del adquirente que no lee o no se informa dónde está capaz comprando. capaz que no tenía el interés de hacerlo temporario. Entonces después aparecieron Y lo que me las pasó a formas mí. Lo nuevas. generó después, claro. Bueno, Claro, Era mi oficina. Claro, entonces Expensas claro, carísimas. exacto. ¿A quién se lo voy a alquilar? Claro, Medio entonces- de la pandemia fue todo Ahí esto. está. Y aparte las plataformas que hay hoy no estaban hace 5 años. Vamos a decir la verdad. Sí, no. Había una que era azul, esa No, que usábamos bueno, pero todos. siempre existió Pero el hoy alquiler existen. temporario. Hay un Sí, montón. está bien, pero hoy hay. Sí, igualmente hoy es una actividad que en las grandes ciudades del mundo está generando demasiado ruido por Hay problemas- ciudades que la han prohibido. por los Eh, problemas sí, sí, habitacionales. Claro. Porque si yo, yo no Sí, me sí. acuerdo exactamente cuál es la ciudad hoy, no sé si no es París, alguna de ellas, o Londres, que solamente te permiten destinar A partir un de la determinado quinta región, ¿no es? porcentaje. ¿No es de la quinta región No, de esto París es o un cuarta determinado región? porcentaje de propiedades de las que vos pongas en alquiler permanente. Ah, Si yo pongo 3 Claro. en permanente, te dejo una Claro. para que pongas temporal. Si no me equivoco, Nueva Ah, York y va estaba avanzando jugando la prohibición Nueva de York de ya no, Airbnb. lo prohibió. No, Nueva York ya está prohibido. Ya está prohibido. Yo Y cuando viajé en el 2023 Barcelona ya está estaba. bastante... Y Barcelona está cambiando Barcelona eso es- también. En París me Y parece que Barcelona está ya parece que también. también. bueno, pero Entiendo pero que Buenos tiene- Aires, como ciudad capital, va a suceder porque en algún momento también Igual mucha tenemos una gente- prohibición, un problema con la cuestión habitacional. Sí, pero aparte el Pero mucha propietario, gente ya ¿no? lo está pasando igual, ¿eh? Claro. Yo estoy en muchos grupos y ya mucha gente, porque por todas las cosas que están pasando, tenés que tener mucho ojo, Claro. mucho Es que cuidado, hay mucho porque es movimiento de terrible. gente en un edificio... Sí, tenés un tema de seguridad, Es tenés un terrible, tema ¿eh? de seguros, tenés un tema de que el reglamento le obliga al consorcista a denunciar quién está habitando el departamento, que nadie lo cumple. Entiendo que cada Cava 3 hay días un Que cambia. ningún registro. administrador En tampoco Cava se hay lo un registro. En reclama. Cava hay un registro. Claro. digamos, En Cava hay un de- registro. Bueno, pero el libro de propietarios en Cava, por ejemplo, tiene inquilino, que todos los días va a cambiar el libro de propietario del administrador, Ah. por ejemplo. Es Claro. una cosa que hablábamos con Diego la otra vez. De digo, otra forma. ¿qué es esto? Tiene inquilino. O sea, quedó viejo, quedó de otra época, porque Cava solucionó un montón de cosas cuando sacó la ley, la 941, y le aplicó el derecho de consumidor en su momento, porque tenían conflicto que el código no se los resolvía, el código viejo. Claro. Entonces Había que hacer encontraron esa opción Ah. para resolverlo. Después vino este código y ya al crear al consorcio como persona jurídica, ya vos no elegís al administrador como individuo, sino que vos lo haces como parte de un órgano que se llama asamblea. Con lo cual, y él es profesional, con lo cual ya no va más el derecho del consumidor en provincia. Por esa razón, porque el tipo es representante legal del consorcio. Y vos lo elegiste como miembro de una asamblea de propietarios. No lo contrataste vos como tu parquero, que vos lo contratás y decís, bueno, dame este Claro, sí, sí, servicio no, no. y si no me das este servicio yo te reclamo. Como pasaría en una empresa. Claro, como pasaría una empresa. Ese fue el cambio que se va dando. La provincia de Buenos Aires tardamos 10 años en hacerlo, digamos, y 70 años en empezar a mirar los Sí, consorcios. Bueno, pero- igualmente muchos consorcistas, sobre todo en la zona que Claudia está remitiendo, que es la zona donde nosotros también como entidad tenemos injerencia, donde
hay un grupo que no lo entiende porque no lo sabe y otro grupo que no lo quiere entender. No, interesa. Bueno, eso pasa. Porque Eso ahí pasa en el todos administrador se enfrenta contra el abogado, el jurista, el juez, el contador, y son todos especialistas en propiedad horizontal. Está el chat, ¿cómo es? La inteligencia artificial no lo ChatGPT. viste, no sé, no, nunca. Y todos o el terminan, Copilot, todos, eso. todos terminan sabiendo de todo, y tenemos personajes profesionales que levantan la voz en una asamblea y creyendo arrogarse un conocimiento, involucran a todo un consorcio en un problema. Bueno. Sí. Digamos, porque eso sigue pasando todo el tiempo. Y es el administrador siempre el que tiene que levantar todo ese muerto, entre comillas. Y la pregunta sería, ¿para qué? Porque Sí. si vos como consorcista no querés que te administren bien y no querés que se cumpla con la normativa, Bueno. y yo no puedo, digamos, entrar en ese juego. Pero vos como hoy irías y administrador. comprarías una Coca-Cola a 50 pesos. El consorcista Si sí te la con- venden pero en un kiosco, el ¿la consor- tomás a el 50 con- pesos? A ver, hay casos Cuando y vos sabés que casos. vale 1000 o vale 1500. Hay casos y casos. No, En la- pero vos tomás o comprás una Coca-Cola No, a yo 50 no lo pesos. hago y ¿eh? habrá El consorcistas que compra 50 pesos sabe que No. algo tiene esa Y Coca-Cola. hay zonas, capaz que no la zona de Pilar, pero capaz que algo más cercano hacia la capital, donde muchos consorcios eligen administrador por honorario. Acá pasa. Pero es al revés. Todo el tiempo. Si el honorario es caro, el administrador es bueno. Claro. Es al revés el No, pensamiento. igual, perdón, quiero, porque se me ve lo que dijo Marcos de la Coca-Cola, y el ejemplo de la Coca-Cola es muy bueno, pero también vivimos en el país de lo atamos con alambre. Entonces, ¿compramos la Coca-Cola de 50 pesos? Sí, metele que sale 50 pesos. Y después vemos qué Paga la pasa. factura, no trajiste No, la y factura. yo te agrego, denuncio. Bernardo, y también te Después agrego- vemos, ni hablar. después vemos cuánta gente va al Y médico. no, y claro, después vemos cuánto intoxicado No, y queda. Bernardo, después también te agrego que vivimos en el país de que todos sabemos todo. No, ni hablar. Y bueno, opinamos Y de todos todo. tenemos autoridad para opinar. Ni El hablar. único que no tiene esa autoridad es el administrador. Sí, es un tema. Lo que pasa es que el consorcista tiene también el derecho a exigir un montón de cosas. Y el deber también de cumplimentarlo. Y de cumplimentarlo, pero, por ejemplo, uno de los casos que yo a los administradores siempre en los cursos les explico y le digo, vos tenés los fondos de un consorcio. ¿Todos tus propietarios consorcistas tienen fondos comunes de inversión o plata en las plataformas que tienen cuenta remunerada? Y vos la plata del consorcio la tenés en la cuenta corriente a tasa cero. Y con una Sí. inflación del 2%. No es una buena administración. Vos tenés que estar moviendo la plata, administrador. ¿Tenés que esperar que la asamblea te lo diga? ¿O vos tenés que plantearle al Eso consorcio, es verdad. generemos esto? Claro. Esta administradora Esa la tenía en su profesionalización, bolsillo. Claro, bueno, ni hablar. Eso Ni mismo. Bueno, por eso. No hablemos. Eso no, mismo. no, bueno, esas cosas, mirá, yo te digo, a mí me tocó implementar el registro en la provincia y cuando sacamos la bancarización obligatoria de las expensas, ¿sí? Pues hay una norma en la provincia que es obligatorio. Sí, bancarizar. obligatorio, que lo tuvimos que poner por asamblea nosotros. Bueno, pero que está, o lo cobras a través de alguna de las plataformas, pero que terminan rindiendo en una cuenta bancaria, o lo cobras a través de una entidad bancaria o a través de algún Sí, medio de pago. sí. Dentro del ecosistema de medio de pago, todas rinden en una cuenta bancaria. ¿Para qué? Para que se pueda seguir. Ahora, también los pagos salen por ahí. No hay pagos en efectivo válidos. Y No, entonces venía, no, el administrador se renunció y se quedó con una caja chica de 8 millones de pesos. No, ¿cómo una Como caja chica. De 8 millones de Ocho No era millones. chica la caja. Así recaudaba. No era chica la caja. ¿Qué le Bueno, llama claro, chica? 6 pero- millones de pesos. Pero bueno, claro, pero Era un cajón interesante. tenés este problema. ¿Y quién se lo autorizó el consejo? ¿El consejo quién es para autorizar eso? Nadie. O sea, y esto es un poco lo que decíamos. Por un lado, también le decíamos a los consejeros, mira, Bueno, pero tienen la- que el control de los acomodarse. aspectos ahí Sí. tenemos que definir Ahí sí es el obligación. control de los aspectos financieros. ¿A qué le claro, llamamos? Porque es una de las obligaciones No, del está bien, Consejo. pero una cosa es control y otra es disposición. No, Claro. por eso te digo. Bueno. Pero El qué- Consejo qué no función- dispone de los fondos del consorcio bajo No, ningún aspecto. pero por eso digo, pero a ver, pero ¿qué control hizo de esa muy entrecomillada caja chica? Pero no le cae ninguna sanción. No. No, Entonces, por eso, porque. ¿pero qué porque responsabilidad existe, si y no tenés ninguna Y sanción? vuelvo a lo que decíamos. ¿Qué responsabilidad tenés? Lo que hemos dicho en otros programas. Si querés lo hacés, no si no, existe, no. no existe el libro de consorcios, no existe el registro de consorcios por el cual Claro. se sancionan las conductas Acá, en inapropiadas provincia. en En provincia. IGJ ahora sí. No existe la sanción a la conducta indebida de la persona jurídica, como podría tenerlo Claro.
una sociedad. Bueno, porque hay una ensalada importante. Todavía yo sigo viendo barrios que un propietario denuncia al administrador y acusan a un propietario de haber denunciado al barrio. No denunciaron al barrio. Denunció al administrador por ejercicio de su profesión en algún punto. El registro deberá evaluar si tiene razón ahí o no. hay que analizar el alcance, porque hay una confusión, muchas veces los administradores lo tienen Y también. no lo aclaran los Y administradores. nosotros también lo tenemos, los abogados y todo. Que si yo te denuncio a vos como administrador, a vos no te puede defender el abogado del barrio. No me podés pasar la factura de honorarios de tu defensa profesional Claro. por la expensa del barrio, porque ahí estás incumpliendo, estás confundiendo la cosa común con la cosa propia. Ahora, si mi reclamo es respecto de una decisión del barrio tomada contra el barrio, ¿sí? Por ejemplo, porque me aplicaste una multa. Cuando vos me aplicás una multa, está bien que ahí intervenga el abogado del barrio y que el abogado del barrio facture su servicio profesional porque es una queja mía respecto del barrio. Por eso el encuadre de la denuncia Claro, pero tiene ahí que hay- ser finito. ahí hay una. Está perfecto lo que vos decís. Porque Hay que tener cuidado con eso. antes de que nos trencemos, voy a decir: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero, Me da miedo con esa que- camisa, no, no, muy no. verde entonces. Estoy de acuerdo, sí, estoy verde, me falta madurar, pero bueno, eso lo saben los que me conocen. Estoy de acuerdo con que no se le puede pasar al consorcio la factura de la defensa del administrador, pero hay una latente inequidad jurídica, porque ese administrador cuando gana, para reclamar las costas y los gastos en los que tuvo que incurrir para su defensa, tiene que hacer un proceso que es infinitamente más extenso Es que desmedido. el Es que cierto. tuvo el consorcista para hacer una denuncia infundada o que no tuvo de alguna manera... Tenés razón, pero si Exacto. te hubieran denunciado en Cava, te hubieran llevado al defensa del consumidor, te hubieran aplicado la multa, hubieras tenido que depositar para después poder reclamar, tendrías que haber hecho esto y te pasaba lo mismo. Digo, acá lo que tenés... Está bien, pero a ver, pero no... O sea, no me tenés parece- razón, está esa situación desmedida. Hay una diferencia, como existe en todos lados la misma diferencia. No, se supone que ante la ley debemos... No, el actuar iguales, proceso porque de la recuperación por daños y perjuicios, al otro día salió un fallo donde una consorcista fue sancionada por la Cámara de San Isidro, que revocó un fallo de primera instancia porque había tratado de mentiroso al abogado del consorcio en una asamblea. Bueno, Y no se le hicieron pelean pagar con los abogados. 22 millones de pesos de indemnización. bueno, pero no se está tratando ahora la falsa denuncia. Bueno, Está ahora se hoy está en día. tratando Bueno, yo del Congreso de creería la que falsa si denuncia. muchos Sí, administradores- De ahí para abajo. Muchos administradores ejecutan la herramienta legal con lo que puede hacer daños y perjuicios, calumnias e injurias. Muchos consorcistas aprenderían a callarse la boca. Claro, bueno. Lo que pasa es Porque que después en el dedo boca a boca... El dedo acusatorio, el Eso, grupo lo de que pasa es que WhatsApp después y toda la historia te quedás afuera del existe. Porque es gratis. Sí. Claro, eso es el problema. Ese es el problema. No tenemos derecho a la, Ese es el problema. a la defensa en muchos casos porque Se da, te la, excluye se del da la mercado. situación de que un administrador está administrando un consorcio, cotiza en otro, porque el tío, el primo, el pariente, el hermano, no sé quién vive en este que está administrando, y de ahí salieron una catarata de barbaridades de ese administrador gratis. Donde yo siempre lo que le digo a todos los administradores cuando los capacitamos es, tengan en cuenta que acá lo que se pone en juego es su nombre y su apellido. Los bienes Eso. es algo que podemos ir y venir. Secundario. Pero el nombre y el apellido no tiene un valor, creo que para ninguno de nosotros nos puede pasar lo mismo. Y hoy me parece que hay un juego muy laxo, donde el respeto es muy chiquitito, de muy poca gente, a ese nombre y apellido de ese administrador, en algún punto culpabilizado por el mismo administrador que no lo hace respetar. Claro. Claro, pero lo que pasa es que Porque las herramientas son desiguales. porque las herramientas son desiguales, porque Totalmente. además, como decíamos, te transformás Sí. en el conflictivo, en el tóxico que le reclamó al consorcista por la falta de respeto, por la calumnia, injuria, póngale, y te excluye del mismo mercado. Sí, está Totalmente. bien, pero tampoco No, es, sí, está es- bien, no. es de los dos lados. No No. lo llevemos Puede de un lado del otro de victimarios y inocentes No. porque esto sucede porque por determinadas razones fue avanzando hacia un lado donde se generaron estas cuestiones
de situaciones de injusticia, para llamarlo de alguna forma, de varios aspectos. Antes los consorcistas no tenían dónde ir a reclamar y quién Siempre los estuvo la atendía. justicia. No, pero la justicia justicia siempre existió. Sí, bueno, entonces andá a la justicia a reclamar los gastos que te genere el consorcista que te denunció. No, con la bueno, misma no, respuesta porque al el mismo consorcista hoy planteo. tiene una instancia gratuita. Claro, bueno, tiene un consorcio. ¿Por qué? Porque hay una protección a la propiedad horizontal y a su vez a la situación de que es la única actividad profesional que administra plata de terceros. No Eso existe no está ninguna regulado. otra profesión que tenga administración de plata de terceros. El abogado no te administra tu plata, el contador no te administra la plata, el ingeniero no te administra la plata. Sin embargo, tienen colegios profesionales, tienen sus propias reglas, tienen todo esto. El administrador quedó algo que no se terminó de Bueno, pero, regular a ver, durante el muchísimos administrador, años, se quedó el atrás. administrador, el presidente de una sociedad anónima, maneja el dinero No. de la persona jurídica. No. ¿Cómo que no? No, En realidad no. es Controla, responsable No, por... es responsable, responsable pero responsable pero- frente al directorio y Claro, frente a los Bueno, accionistas. en este caso es lo Fiscalmente. mismo. Pero no, es no. equiparable porque sigue No, siendo no, una yo persona entiendo lo que jurídica. No, va Marco. Lo vos- que digo es que hoy las herramientas son desiguales. Claro. Sin Entiendo duda. que él está de acuerdo porque lo está Yo diciendo. estoy diciendo que estoy de Perdón. acuerdo. Pero me parece que hay para- que Por eso, a mí construir. me parece que uno para estudiar administración, porque la verdad que tiene que tener otro título. Mínimo contador, mínimo, no sé. No hay Bueno, vos lo ¿Por viviste. qué? ¿Qué pasó cuando se instauró el registro? ¿Qué pasó con los colegios profesionales? en todos los general? colegios profesionales levantaron la mano y pidieron la incumbencia. Y la ley no les reservó el título a uno u otro. Los abogados dijeron, es Porque no nuestro puede ser porque que los cualquiera conflictos que son nuestros. no es Los nada. contadores dijeron, es nuestro por esto. Los martilleros dijeron, nosotros tenemos nuestra ley de incumbencia La ley de profesional. incumbencia profesional está la anclada. administración de los bienes dados en No, Yo está- para mí lo mandato. veo mal, que perdón. cualquier persona La ley de estudie- honorarios. Mira, yo, La ley de ¿No? honorarios. mi de experiencia de los 30 y pico martilleros, de años, he visto más incluye profesionales hacer problemas Sí, que yo también te lo digo, ¿eh? Bueno, sí, bueno. muchísimo Lo veo en más auditorías, profesionales. ¿eh? Eso Porque también. tienen más habilidad. Cuanto más para hacerlo. profesional y más título hay, es peor, ¿eh? Es Bueno, peor, tenés es un peor, tema. porque Porque lo tiene, veo, tiene ¿eh? más habilidad Bueno, y más herramientas para ¿Cuántas hacerlo. veces hemos terrible. discutido que en una eso tenés asamblea, razón. en una Sí. asamblea No, te no, salta, sí. una asamblea te salta un juez penal o alguien, no sé, tribunal de cuenta de la provincia o de la nación? Y entonces los consorcistas dicen, Claro. no, pero si es El chapeo. Lo dijo el doctor. Lo dijo Lo el dijo- doctor. Sí, no sí, tiene la más ni doctor. idea de lo que está hablando. Pero no Pero- voy a Es verdad. no voy a Yo hago invocar- penal, dice. Yo hago penal. no voy a invocar nada, pero a la señora le pasó lo mismo en la asamblea de su propio consorcio. Ah, bueno, claro, bueno. Donde porque un profesional intervino y dijo barrabasadas. Claro, bueno, sí. Era para darse vuelta y decirle, anda a estudiar de nuevo. Bueno, pero esto es como si... No, a ver, no Sí, el es título verdad. no te habilita, Claro, digamos, a hablar de todo. A todólogo, lo que Y decía a vos hoy. veces es necesario callarse la boca. Digo, no se está entendiendo ese concepto. A veces es necesario callarse la boca. Sí, hay mucho de eso. Eso es verdad. Y vos vivís en una zona donde, por suerte, la Cámara de San Isidro ha sido bastante pujante en resoluciones que han ido saliendo. Está bien que tiene muchos barrios, tiene muchos intereses. De en hecho, juego. ella vive en un lugar donde el desarrollador es el sancionado de ese famoso caso. Claro, bueno, claro, tal cual. Entonces, vos, Mirá. claro, lo que tiene... Todo está conectado. Sí, pero... Es muy chiquito todo. Sí, es todo chiquito, pero los jueces empiezan a hablar y la verdad que van saliendo Sí, bueno, fallos. pero lo que pasa es que... lo Y que bueno, pasa está que- bien, los tiempos a veces no son los mismos tiempos que No. necesita No, pero la no, gente. no es solamente a veces los tiempos, es dónde caíste. Porque vos agarrás, decís, San Isidro, que lo celebramos todos cuando salió el fallo ese. No, y varios te- hay, Y no hay te uno. vas, está bien, bueno, pero estamos hablando del... No, bueno, pero Santa Bárbara fue un fallo ejemplar también. Está bien. Ordenó te cuento, en Santa Bárbara, que es un barrio Cuando me reconocido. dejes terminar Sí. la idea, la termino. Perdón, pero no, porque le quería aclarar a ella y a los demás. Santa Bárbara tenía una forma de votar que estaba en contra de lo que dice el código. Y el administrador le dice, no vamos a votar más, así vamos a votar como dice el código. Porque aparte nosotros desde el registro le decíamos que voten de acuerdo al código. Y le hicieron una medida cautelar, le lograron un fallo de primera instancia. Y ellos nos piden una consulta, nosotros desde el registro sacamos una disposición interpretativa para apoyarlos, y ellos con eso, más los fundamentos propios que tenían,
fueron a la Cámara de San Isidro y lo revocaron. Y la Cámara ratificó la prevalencia normativa del código sobre los reglamentos. ¿Sí? Eso fue fantástico porque nos ayudó a ordenar toda la Despeja el provincia. camino, Despeja el camino. Cuando los jueces hablan, ya todas las opiniones de todo lo que estamos hablando. Se tiene que callar. Se tiene que callar, ya Sí, hay está. que hacerlo, sí. Perdón, era eso. Estabas con el otro Sigamos. fallo. Sí. Tratando de acordarme lo que iba a decir. Estabas con el fallo. Lo hice yo perder, lo tuve a lo hice propósito. perder. No, Depende yo de te dónde lo- cae. Lo conozco. Yo te lo Lo conozco. yo te Sí, lo ya me apunté. acordé. El fallo de El Sausalito. fallo de Claro. Sausalito, En San todos Isidro. celebramos cuando, Sí. cuando salió Sausalito, pero en un caso Reciente. similar, Campana dijo lo contrario, exactamente lo contrario. Mercedes. Perdón. Mercedes te dice lo contrario. Entonces, no tenemos una seguridad jurídica que abarque los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, sino que muchas veces somos una moneda Bueno, en el aire. Bueno, pero Entiendo. te dijo que el de Santa Bárbara, el primer fallo no salió así. Entiendo igualmente que En el mismo lugar. esto está basado en el sistema legal de la Argentina, donde hay un juez que, en definitiva, lo que termina haciendo es su Interpretación. Claro. Exacto. Y acá interpretando El de manera control distinta. constitucional y de la aplicación de la norma es sobre el caso concreto. Cada caso tiene su Una- propia Sí, solución. Claro, Sí. el problema es cuando ante un caso Vos querés darle un De similares de características. similares A características, simple uno vista, dice blanco y a 10 cuadras el otro dice El de negro. Mercedes no es de las similares características, tiene otros componentes con otras situaciones, no es equiparable para que podamos decir que hay un choque de cuestiones, aparte el de San Isidro es plenario y el de Mercedes es de una sala. igualmente, independientemente Digamos, de la no tiene la situación, fuerza No, pero en el mismo, jurisprudencial. vos comentaste recién que en el mismo San Isidro dijeron dos cosas diferentes. Primero no salió en el de Santa Bárbara, que no, no, el juzgado fue la primera cautelar, instancia claro. y la Cámara. Claro. no le Sí, fue la bueno, cautelar. Incluso cuando hablemos de los tiempos antes de Cristo, cuando era la vieja ley 13512, pasaba en Mar del Plata, que un juzgado te decía, no es una persona jurídica, y otro fallo te decía, de la Cámara de al lado te decía, es persona jurídica, un consorcio. Mirá lo que pasa, mirá qué interesante esto que me da el pie para esto. Acá en Mar del Plata hay un caso de una administración, unos administradores que fueron sancionados. Recurren, el procedimiento de ir a la justicia en caso de una sanción administrativa de personas jurídicas no es un recurso, sino que es una acción anulatoria, no es un recurso. Con lo cual, no es que suspende o no suspende la multa, sino que la multa está. En la sede administrativa no está. Después está la interpretación, si hay que ponerlo o no, como sancionado o no. Bueno. Pero eso se llama pretensión anulatoria, lo que hace. Es una acción de nulidad de eso, el Código Contencioso. Entonces, ¿qué pasa? Inician en acción. El que lo inicia es el sancionado. ¿Quién lo impulsa? No lo impulsa a nadie, porque lo hace y todavía no está. Y lo hace a través de un juzgado contencioso administrativo. Imagínate, si lo de civil y comercial tienen dudas todavía en esto de la propiedad horizontal, un juzgado contencioso administrativo, Sí. lo que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa situación se presenta el consorcista. El consorcista que se presenta le dice al juez, señor juez, hágale depositar la multa porque está pasando la inflación. Y cuando pasen los 3 o 4 años que va a tardar este proceso, la multa va a valer 2 chirolas. Y el beneficiario en la provincia es el consorcio de la multa. Entonces el juez le dice, tiene razón, pero usted solo no puede actuar. Llamemos al consorcio. Entonces, claro, citan al consorcio. ¿Quién representa al consorcio? El mismo administrador sancionado. Entonces, este consorcista le dice, no, señor juez, usted está llamando al mismo sancionado. Es medio como contradictorio. Le pide un recurso. Entonces, agarra el juez y dice, sí, esta situación es novedosa. Vamos a elevarlo a la Cámara a ver qué resuelve. Que va a ir a la Cámara Contenciosa Administrativa. También en eso. Digo, esto es nuevo. A esto voy, ¿no? Es todo nuevo. O sea, imagínate, si los propios jueces entran en estas situaciones Que de no saben qué dudas hacer. o de cuestiones novedosas, imagínate el mundo de los consorcistas, Claro, de los impulsa consejeros. el mismo. Que es lo mismo que creo que planteaban en su momento de esto que decías vos de usar el administrador del consorcio. Que
no tendría que ser el que no por el costo inclusive, porque si no paga ese abogado del consorcio es el que tendría que actuar para que pague el consorcio la multa. Claro, bueno. Quiere decir, y no puede ser el que vos usaste como administrador, usaste el abogado del consorcio, por más que no le pague el consorcio. No, es tal el mismo cual. abogado que va a tener que Por actuar eso, para pedirte la tenés multa. una mezcla de estas situaciones. No puede haber el mismo abogado. Tenés esta mezcla de estas situaciones. Bueno, pero ahí el abogado debería ser el que se excuse. Obviamente. Bueno, pasa Perdón, con las pero auditorías. son pocos profesionales, Sí. efectivamente, los que en algún punto, cuando hay un conflicto de Conflicto de intereses, se da un paso al costado. No, sí, pero A los hay- contadores estamos acostumbrados a hacerlo porque lo tenemos por norma de auditoría. Entonces es como natural para nosotros, cuando hay un conflicto, decir, no, yo me corro. Si el abogado Digamos, le está facturando el consorcio, tiene que correr. Y ahí está el conflicto, donde Ahí hay... se corre. Yo he tenido situaciones desde la Cámara donde he recibido la queja de un administrador. Soy fulana de tal, abogada, propietaria, qué sé yo, y a los 3 meses esa misma abogada me llamaba para representando al mismo administrador que había denunciado en el mensaje anterior. Bueno. ¿Qué pasó en el mensaje? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Veníamos bien y de golpe pasaron cosas. Tuve que comprar cosas en el medio. se me Claro, quemó la heladera en el medio. Dios mío. Aprovecho para recordarles a todos el sorteo del Código Civil y Comercial para que puedan seguir estos temas de los que hablamos en Consorciando. Gentileza de los amigos de Banco Macro, pueden escanear el QR que sale abajo en la pantalla. Y el sorteo de Editorial Amurabi, hemos seleccionado 8 títulos relacionados con la propiedad horizontal que pueden leer para meterse en este ámbito. Gentileza de Fernando de Palma y la gente de Editorial Amurabi. También pueden escanear el QR y anotarse en el sorteo. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. No, de nada. Un Gracias a gusto, ustedes un por gusto. ¿Te quedó invitarme. algo por decir? ¿Te quedó algo por querer contarnos? Así breve. Debe haber un Que montón. se Debe pueda. haber un montón. Sí, Debe haber un no, montón. no, bueno, pero por ahí Bueno, pero uno, la uno podemos invitar pensaba... otra Sí, vez. otra Cuando vez. hagamos capital ¿Otra la vez? podemos invitar. Ahí Claro, está, llegamos. perfecto. Vamos Sí, allá. cuando quieran. Sí. Cuando quieran me invitan. Bueno, Hasta acá. muchas gracias. Un gusto. Hasta acá una nueva edición de Consorciando. Muchas gracias.